Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo estáis? Espero que genial y con muchísima energía, porque hoy, prepárense, porque vamos a hablar de un tema que ha revolucionado las redes sociales y que ha dejado a muchísimos fans completamente boquiabiertos. Sí, lo habéis leído bien en el título, Kanyaman ha cambiado de look radicalmente. Después de años viéndole con ese pelo largo que ya se había convertido en su seña de identidad, en ese estilo que le caracterizaba y que enamoraba a medio mundo, el actor turco ha decidido dar un giro de 180 grados a su imagen. Y claro, esto ha generado un auténtico tsunami de opiniones, reacciones y memes por todas partes. Así que si sois fans de Kanyaman, si os gusta estar al día de las últimas novedades del mundo del espectáculo, o simplemente si sentís curiosidad por ver cómo ha evolucionado su estilo, este es vuestro vídeo. Vamos a analizar a fondo este cambio de look, a repasar su trayectoria, a ver cómo ha influido su imagen en su carrera y, por supuesto, a leer algunos de los comentarios más divertidos y sorprendentes que han surgido a raíz de esta transformación. Pero antes de empezar, como siempre, os invito a suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre encontraréis contenido fresco, entretenido y con mucho, mucho cariño. Y ahora sí, vamos al lío. Kanyaman, ese nombre que resuena con fuerza en la escena internacional, es mucho más que un simple actor guapo. Se ha convertido en un auténtico icono, un símbolo de talento, carisma y, por supuesto, de una belleza que no deja indiferente a nadie. Desde sus inicios en la televisión turca, Kanyaman ha sabido labrarse una carrera sólida y ascendente, conquistando corazones en cada uno de sus proyectos. Pero, ¿qué es lo que le ha hecho tan especial? Para entender el fenómeno Kanyaman, hay que remontarse a sus primeras apariciones en la pantalla. Si bien es cierto que su atractivo físico fue un factor importante para llamar la atención, lo que realmente le catapultó a la fama fue su talento innato para la actuación. Kanyaman tiene una capacidad increíble para meterse en la piel de sus personajes, para transmitir emociones de manera genuina y para conectar con el público a un nivel muy profundo. No es solo una cara bonita, es un actor que se entrega por completo a su trabajo, estudiando cada gesto, cada mirada, cada matiz para dar vida a personajes que se quedan grabados en la memoria del espectador. Sus papeles en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, le valieron el reconocimiento internacional y lo convirtieron en un ídolo de masas. Su personaje de Candy Beat, un fotógrafo aventurero y apasionado, encandiló a millones de espectadores en todo el mundo. Y es que Kanyaman supo darle vida a este personaje de una manera única, aportándole una mezcla de rudeza, sensibilidad y un irresistible sentido del humor. Era un personaje complejo con sus propias contradicciones y miedos, y Kanyaman supo captar esa complejidad de una manera magistral. La química que tenía con su coprotagonista, Demet Özdemir, era innegable, y juntos crearon una de las parejas más queridas de la televisión turca. Pero más allá de su talento actoral, Kanyaman también ha sabido construir una imagen pública muy cuidada y coherente. Su estilo personal, su forma de vestir, su manera de comunicarse con sus fans, todo ello ha contribuido a crear una marca personal muy potente y reconocible. No se trata solo de casualidad, Kanyaman y su equipo han trabajado duro para proyectar una imagen que sea atractiva, auténtica y que conecte con el público. Es un hombre comprometido con su trabajo, con su salud, con su imagen, y eso se nota. Y por supuesto su melena larga y salvaje, que se convirtió en su sello distintivo durante muchos años. Esa melena era mucho más que un simple peinado, era una declaración de intenciones, un símbolo de su personalidad libre y aventurera. Era como un imán que atraía todas las miradas, un elemento que lo hacía único e inconfundible. Esa melena que le daba un aire bohemio, rebelde y que resaltaba aún más sus rasgos mediterráneos. Era una parte fundamental de su imagen, un elemento que lo diferenciaba de otros actores y que le confería un aura de misterio y seducción. Muchos fans se enamoraron de él precisamente por esa melena, que parecía tener vida propia y que le daba un toque irresistible. Era como un personaje más en su vida, una extensión de su personalidad que lo acompañaba a todas partes. Por eso, cuando Kanyaman anunció que se iba a cortar el pelo, la noticia corrió como la pólvora por las redes sociales. La reacción fue de shock, de incredulidad, incluso de cierto pánico. ¿Cómo era posible que Kanyaman se deshiciera de su melena icónica? ¿Qué le había llevado a tomar esta decisión tan radical? Era como si se estuviera desprendiendo de una parte de sí mismo, de un símbolo que lo había acompañado durante tantos años.
Los fans no podían entenderlo, no podían imaginarlo sin su melena. Las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos decían que era por exigencias de un nuevo papel, otros que simplemente quería renovar su imagen, y otros incluso aventuraban que se había cansado de lidiar con el pelo largo. Lo cierto es que Can Yaman nunca dio una explicación clara y concisa, lo que alimentó aún más el misterio y la expectación. Mantuvo el silencio dejando que los rumores y las especulaciones corrieran libremente, creando aún más expectación y curiosidad entre sus seguidores. Era una estrategia inteligente porque mantuvo a todo el mundo hablando de él durante semanas. Y entonces llegó el gran día. Las primeras fotos de Can Yaman con su nuevo corte de pelo aparecieron en internet y el mundo se paralizó. Adiós a la melena larga y salvaje, hola a un corte mucho más corto, pulido y moderno. Un cambio radical que transformó por completo su apariencia. Era como si hubiera renacido, como si se hubiera despojado de su antigua piel para revelar una nueva faceta de sí mismo. La reacción de los fans fue de lo más variada. Algunos lo amaron de inmediato, alabando su valentía y su capacidad para reinventarse. Otros, en cambio, no pudieron ocultar su decepción y expresaron su nostalgia por la melena perdida. Y por supuesto, no faltaron los memes y los comentarios más divertidos y ocurrentes. Era como si se hubiera abierto la veda, como si todo el mundo sintiera la necesidad de opinar sobre su nuevo look. La polémica estaba servida. Pero, ¿qué es lo que realmente ha cambiado con este nuevo look? Más allá de lo puramente estético, este cambio de imagen puede tener un impacto significativo en la carrera de Can Yaman. En primer lugar, le permite proyectar una imagen más madura y sofisticada, lo que podría abrirle las puertas a papeles más serios y complejos. Ya no es solo el chico guapo de la telenovela, ahora puede aspirar a papeles más desafiantes, a personajes con mayor profundidad y complejidad. En segundo lugar, demuestra su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes roles y estilos. Un actor que no tiene miedo de experimentar con su imagen es un actor que está dispuesto a asumir riesgos y a explorar nuevos horizontes. Y eso es algo que siempre es valorado en la industria del entretenimiento. Demuestra que no se encasilla en un solo tipo de personaje, que está dispuesto a transformarse para dar vida a cualquier papel que se le presente. Pero, ¿qué opino yo personalmente de este cambio de look? Pues bien, tengo que confesar que al principio me costó un poco asimilarlo. Estaba tan acostumbrada a ver a Can Yaman con su melena larga que me parecía que le faltaba algo. Era como si le faltara un brazo, como si se hubiera amputado una parte de su ser. Sin embargo, después de verlo en diferentes fotos y vídeos, he empezado a apreciar su nuevo estilo. Creo que el corte de pelo le sienta muy bien, resalta sus facciones y le da un aire más elegante y masculino. Además, me gusta que haya tenido el valor de romper con su imagen anterior y de apostar por algo diferente. Eso demuestra que es un actor con personalidad y que no se deja encasillar. Demuestra que no le importa lo que piensen los demás, que tiene la confianza suficiente para tomar sus propias decisiones y para seguir su propio camino. Por supuesto, entiendo a los fans que echan de menos su melena. Era una parte importante de su identidad y es normal que les cueste despedirse de ella. Pero creo que es importante recordar que Can Yaman es mucho más que su pelo. Es un actor talentoso, carismático y con un gran potencial. Su talento va mucho más allá de su apariencia física. Y estoy segura de que seguirá sorprendiéndonos y conquistándonos con sus nuevos proyectos, independientemente de su look. Al final, lo que realmente importa es su talento y su capacidad para emocionarnos y hacernos soñar. Y eso es algo que nadie le puede quitar. Su talento es innato, su carisma es arrollador y su potencial es ilimitado. Ahora vamos a repasar algunos de los comentarios más divertidos y sorprendentes que he encontrado en las redes sociales sobre el cambio de look de Can Yaman. Hay de todo, desde declaraciones de amor incondicional hasta críticas feroces, pasando por comparaciones inesperadas y peticiones desesperadas para que se deje crecer el pelo de nuevo. Algunos fans lo comparan con Clark Kent, el alter ego de Superman, diciendo que ahora tiene un aire más de superhéroe. Dicen que su nuevo look le da un aspecto más limpio, más profesional, más acorde con la imagen de un héroe que salva el mundo. Otros aseguran que se parece a un agente secreto con un look más moderno y sofisticado. Dicen que su nuevo corte de pelo le da un aire misterioso, peligroso, como si estuviera listo para embarcarse en una misión secreta en cualquier momento. Y otros, con un toque de humor, dicen que ahora podría protagonizar un anuncio de champú anticaída.
También hay quien le pide que done su melena a una buena causa, como la fabricación de pelucas para pacientes con cáncer. Es una petición noble que demuestra la solidaridad de los fans y su deseo de ayudar a los demás. ¿Y quién le suplica que se ponga extensiones para volver a lucir su melena icónica? La verdad es que la creatividad de los fans no tiene límites. Son capaces de inventar las ideas más descabelladas con tal de ver a su ídolo feliz. Pero más allá de los comentarios puntuales, lo que me parece más interesante es el debate que ha generado este cambio de look. Ha puesto sobre la mesa la importancia de la imagen en la carrera de un actor, la presión que sienten las celebridades por mantener un determinado estilo y la dificultad de complacer a todo el mundo. Ha abierto un debate sobre los estándares de belleza, sobre la presión que se ejerce sobre los famosos para que siempre estén perfectos, sobre la importancia de la imagen en la sociedad actual. Al final, lo importante es que Can Yaman se sienta cómodo y seguro con su nueva imagen. Que pueda seguir desarrollando su talento y persiguiendo sus sueños, sin importar lo que opinen los demás. Y creo que lo está haciendo muy bien. Lo importante es que él se sienta feliz y realizado, que pueda seguir creciendo como persona y como profesional. En resumen, el cambio de look de Can Yaman ha sido un auténtico bombazo en las redes sociales. Ha generado un sinfín de reacciones, opiniones y memes, y ha puesto de manifiesto la importancia de la imagen en la carrera de un actor. Pero más allá de lo puramente estético, este cambio de imagen puede tener un impacto significativo en su trayectoria profesional. Le permite proyectar una imagen más madura y sofisticada, demuestra su versatilidad y le abre las puertas a nuevos proyectos. Y lo más importante, le permite seguir siendo el mismo, un actor talentoso, carismático y con un gran potencial. Este cambio de look no define su talento, sino que es una simple anécdota en su exitosa carrera. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado este análisis en profundidad del cambio de look de Can Yaman. Ha sido un placer compartir con vosotros mis reflexiones y opiniones sobre este tema tan comentado. Quería agradeceros de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Vuestro apoyo significa muchísimo para mí, y me anima a seguir creando contenido de calidad para este canal. Sin vuestro apoyo, nada de esto sería posible. Y ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué os parece el nuevo look de Can Yaman? ¿Os gusta más con el pelo largo o con el pelo corto? ¿Creéis que este cambio de imagen le beneficiará en su carrera? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos. Vuestra opinión es muy importante para mí, y me ayuda a mejorar el contenido de mi canal. Y por último, pero no menos importante, os invito a darle like a este vídeo si os ha gustado, a compartirlo con vuestros amigos y familiares, y a suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre encontraréis contenido fresco, entretenido y con mucho, mucho cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recordad, lo importante es ser felices y disfrutar de la vida, con pelo largo o con pelo corto. Hasta la próxima. Para añadir aún más contexto, podemos hablar de la influencia que las redes sociales tienen en la percepción de la imagen de los famosos. En la era digital, la imagen es fundamental para el éxito de cualquier persona, pero especialmente para las celebridades. Cada foto, cada comentario, cada publicación es analizado al detalle por millones de personas en todo el mundo. Las redes sociales se han convertido en un escaparate gigante donde los famosos muestran su vida, su trabajo, su estilo, y donde interactúan con sus fans. Can Yaman es un maestro en el manejo de las redes sociales. Sabe cómo conectar con sus fans, cómo generar expectación, cómo mantenerlos enganchados a su contenido. Sus publicaciones suelen ser muy cuidadas, con fotos de alta calidad, con mensajes inspiradores, con guiños a su vida personal. Sabe que las redes sociales son una herramienta poderosa para construir y mantener su imagen pública. Pero las redes sociales también tienen su lado oscuro. Son un caldo de cultivo para los rumores, para las críticas, para los comentarios malintencionados. Los famosos están expuestos constantemente al juicio público, y tienen que lidiar con la presión de mantener una imagen perfecta. Es un trabajo duro que requiere mucha disciplina y mucha inteligencia emocional. Can Yaman ha sabido navegar por las aguas turbulentas de las redes sociales con inteligencia y astucia. Ha sabido aprovechar las oportunidades que le brindan, y ha sabido evitar las trampas que le ponen.
Es un ejemplo de cómo un famoso puede utilizar las redes sociales de manera positiva para construir su carrera y para conectar con sus fans. Otro aspecto interesante a analizar es la evolución del estilo de Can Yaman a lo largo de su carrera. Desde sus primeras apariciones en la televisión turca hasta su consagración como estrella internacional, su estilo ha ido evolucionando y adaptándose a las diferentes etapas de su vida. Al principio su estilo era más juvenil, más casual, más acorde con la imagen de un chico joven y prometedor. Con el paso del tiempo su estilo se ha ido sofisticando, se ha vuelto más elegante, más maduro, más acorde con la imagen de un actor consolidado. Su estilo personal es una mezcla de influencias turcas e italianas. Le gusta vestir con ropa cómoda pero elegante, con colores neutros pero con toques de color. Le gusta cuidar los detalles, como los accesorios, los zapatos, el perfume. Es un hombre que se preocupa por su imagen, pero sin obsesionarse. Su estilo ha influido en muchos de sus fans, que lo imitan y lo toman como referencia. Can Yaman se ha convertido en un icono de estilo, en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes que admiran su forma de vestir y su actitud ante la vida. Su estilo es una parte importante de su marca personal, y contribuye a reforzar su imagen como un hombre exitoso, seguro de sí mismo y con un gran sentido del estilo. Finalmente podemos hablar de los proyectos futuros de Can Yaman. Después de su cambio de look, se espera que el actor turco participe en nuevas producciones que le permitan mostrar su versatilidad y su talento. Se rumorea que está negociando su participación en series y películas internacionales, lo que le permitiría consolidar su carrera a nivel mundial. Can Yaman es un actor ambicioso, que no se conforma con lo que ha logrado hasta ahora. Quiere seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir desafiándose a sí mismo. Tiene un gran potencial, y estoy segura de que nos seguirá sorprendiendo con sus nuevos proyectos. Su cambio de look es una señal de que está dispuesto a reinventarse, a probar cosas nuevas, a salir de su zona de confort. Es un actor que no tiene miedo de arriesgar, y eso es algo que siempre es valorado en la industria del entretenimiento. Estoy segura de que Can Yaman seguirá cosechando éxitos en el futuro, y que su cambio de look no será más que una anécdota en su exitosa carrera. Es un actor con talento, carisma y un gran potencial, y estoy deseando ver qué nos depara el futuro.